Pues buenos días. Antes que nada, pues te agradezco que me hayas permitido realizar esta actividad escolar. Mediante esta entrevista ya te hice entrega del oficio vía correo electrónico, donde es para la formalización de esta actividad. Y bueno, pues voy a iniciar con algunos detalles rápidos, como en qué año te graduaste. Del último grado. ¿El último grado que tuviste? 2012. 2012. ¿Y tu último grado es de maestría? De maestría. Maestría. Bueno, pues ahora sí, referente a su quehacer como psicólogo de la salud, quisiera iniciar haciendo algunas preguntas. ¿Qué requisitos o habilidades te solicitaron o qué pruebas aplicaron para ingresar al lugar de trabajo actual? ¿Al lugar de trabajo actual? Sí. ¿Algún tipo de formación en psicología de la salud? Especial, puede ser psicooncología o psicología de la salud o medicina conductual, algún tipo de posgrado. Ahora, considerando los factores de riesgo de desequilibrio de salud sobre la comunidad del individuo, ¿cómo actúas desde la intervención evaluativa? ¿A qué te refieres? Sí, ¿cómo evalúas esta problemática de desequilibrio o no te tocará este tipo de actividad? Es decir, más bien tu trabajo es con pacientes, no con grupos. No, yo veo pacientes con cáncer. Pacientes con cáncer. Y en este caso, ahora con los pacientes con cáncer, ¿utilizas algún instrumento de evaluación? Sí, tenemos una batería que yo diseñé, que tiene pruebas que son de estrés, ansiedad, depresión, afrontamiento y calidad de vida. Todas están validadas para paciente oncológico. Además de esta batería, se hace una entrevista que nosotros diseñamos. Ah, ¿la diseñaste tú? La entrevista, los instrumentos no. Eso ya. Muy bien. Ahora, dada tu experiencia, justamente aquí viene algo respecto al diseño, que si has diseñado alguna estrategia de intervención, o algún instrumento de medición para detectar comportamientos de riesgo y sobre las variables que los mantienen. Ok, sí, antes trabajaba mucho con cuestiones de obesidad y alguna vez diseñé una intervención específica para pacientes con obesidad para bajar de peso y promover hábitos de alimentación saludables en pacientes que iban a ser sometidos a cirugía bariátrica. Las intervenciones que tengo aquí también, muchas de ellas están basadas en programas ya validados para pacientes con cáncer, pero en ocasiones, dependiendo de las necesidades del mismo paciente, se tienen que adecuar y se utilizan algunas estrategias de ciertos programas, aunque no se aplique todo el programa completo. Digamos entonces que tu quehacer implica adaptarte al paciente y es donde entonces tú dices, bueno, aquí está este instrumento, pero necesito hacer algunas adecuaciones, sí. Es donde intervienes. De hecho, creo que esa es una de las habilidades más grandes que tienes que tener en psicología de la salud, porque en ocasiones no hay mucho tiempo para trabajar con el paciente o el paciente no está en buenas condiciones o hay una prioridad que es su estado de salud, entonces necesitamos lograr objetivos a veces muy rápido, a veces solamente ves al paciente una o dos veces, o a veces cuando lo ves ya está en condiciones pues muy avanzadas en cuanto a la enfermedad y eso dificulta que puedas tener toda una psicoterapia como tal. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos mucho a esta cuestión del tiempo. Ahora, y respecto a esto que dices, pues esta forma dinámica de participar del psicólogo de la salud, es parte de, bueno, voy a tutorar, sí. Es parte de tu práctica cotidiana el realizar análisis de coste-beneficio para implantar o eliminar determinado comportamiento de salud. ¿Utilizas esa estrategia?
lo mida como tal, aunque sí se ha demostrado. O a veces, por ejemplo, hemos visto que pacientes que tienen dolor crónico, por ejemplo, con estrategias de relajación disminuyen el uso de medicamentos para el dolor, analgésicos. Entonces, pues eso disminuye los costos. O en pacientes que tienen pues muchas náuseas, que a veces pueden ser anticipatorias o se incrementan con un estado como de tensión, pues también las técnicas de relajación pueden disminuir las dosis que requieren de medicamentos antieméticos. Entonces, como tal, no es que yo lo analice, pero hay estudios y evidencia de eso, y algunos ejemplos son estos dos que yo tengo. Y de alguna manera tu paciente, pues, porque vas a de alguna manera modificarle su rutina diaria y tal vez malos hábitos, entonces de alguna manera tendrás que convencerle de que pues, tendrá que modificar si quiere una mejor calidad de vida. Entonces, en ese caso, supongo tú que evalúas junto con él, mire, hay esto, porque tal vez no sea tanto de dinero, ¿verdad? Por lo que me estás mencionando. Es esto de coste-beneficio, mire, va a gastar más que esto, sino es, pues es en tu calidad de sufrir la enfermedad o lo que sea. ¿Es así o se utilizas así como una especie de convencimiento para que modifique su comportamiento? Pues estrategias de modificación de conducta. En cuanto a motivación, si es a lo que te refieres, podemos utilizar algunas estrategias como entrevista motivacional, justamente como para generar un poquito de motivación al cambio en algunos pacientes. Depende del comportamiento y depende qué tanto el paciente lo quiera modificar. Aquí específicamente en cáncer es relativamente sencillo porque el paciente a veces tiene tanto malestar que pues realmente tiende a ser muy adherente a las indicaciones que le das. Al contrario a cuando trabajaba con pacientes con obesidad, que son pacientes que tal vez no están tan dispuestos a dejar ir ciertas gratificaciones inmediatas o no tienen tan desarrollado el autocontrol, entonces es un poquito más difícil generar la motivación al cambio. Bueno, ahora sobre acciones de intervención. ¿Qué opinión tienes sobre el enfoque biopsicosocial en el que descansa la psicología de la salud como enfoque integrador versus el enfoque médico para el abordaje de salud-enfermedad? Por lo que tú me comentaste, tu primer carrera es psicología de licenciatura, y luego tu maestría ya es en especialidad. Ya. ¿Y qué opinas de estos dos maneras de abordar? Bueno, pues creo que es como no hace mucha falta darnos cuenta que somos seres integrales, ¿no? Y yo creo que cada vez más médicos se dan cuenta de esto, del enfoque integrador, en donde no puedes darle atención nada más a algo físico porque va muy de la mano, ¿no? El estado psicológico, conductual, los hábitos del paciente van a incidir directamente en el estado de salud y al revés, ¿no? Cada vez hay más estudios en donde integran tanto el papel de la conducta, pero también cómo ciertos estados emocionales del paciente pueden afectar pues ciertos indicadores, por ejemplo, inmunológicos, nuestro sistema de defensas. Específicamente en cáncer hay muchos estudios que ven, por ejemplo, sobrevida o la recaída que tienen al cáncer y cómo esto se asocia directamente a los niveles de estrés que pueda presentar un paciente. Entonces, cada vez la ciencia está yendo más hacia este punto, ¿no? Integrador, en el sentido de que el paciente debe ser atendido en todas las especialidades. Si tú ves las guías de manejo médico actuales, ya incluyen que tenga una evaluación no nada más psicológica, sino también espiritual, ¿no? Que es algo que antes no se pensaba y actualmente ya se empieza a tomar en cuenta. Entonces, y es bueno porque los médicos jóvenes cada vez traen más esta escuela como de integrar, ¿no? Y se ve mucha la diferencia entre médicos que ya tienen tal vez más tiempo y que fueron formados con
con este enfoque salud-enfermedad que tú dices a los que ya tienen este enfoque biopsicosocial. Y la verdad es que se ve mucha diferencia en los pacientes. Y digamos, ahí es donde viene luego este concepto que te dicen, fue un milagro, ¿no? Cuando la gente dices tú, bueno, pero es que el médico le dijo y le dio un diagnóstico y estaba mal y de repente sano. Es esa parte digamos, podría llamársele así a cuando tú de alguna manera ya entendiste que tu comportamiento te va a beneficiar. No lo verías como alguna relación de cuando alguien dice que sanó y él, al no tener a lo mejor los elementos científicos o los sustentos científicos, te dice, es que eso es un milagro. Tú lo podrías... Pues es como la atribución que le da a cada persona, ¿no? Ajá. Así lo podrían, así lo manejan algunos médicos cuando dices, oye, no entiendo qué fue lo que pasó si yo vi que sus análisis, sus radiografías y de repente sanó. Pero eso ¿Cómo pues, por decirte, alguien te dice, el médico dijo que me dio un infarto y vio las radiografías y de repente, a lo mejor a las cuantas horas resulta que ya no ve nada y entonces dices, bueno, falló la máquina o realmente es el paciente en el que se vio en ese momento tan con temor que de repente, como mencionas tú, lo espiritual, bueno, en este caso se ponen a orar o se ponen a pedir y eso influye también en su emoción y en su... a eso me refiero, de cuando el médico... bueno, pero eso no lo va a curar, ¿no? O sea, el hecho que recen mucho... pues, bueno, tal vez creo que no lo comprendí. Cuando tú hablas de la parte espiritual, cada uno lo ve de diferente manera. Algunos se ponen a orar, algunos a lo mejor se ponen a meditar y a veces logran salir de alguna enfermedad. El médico te dice, no entiendo qué pasó, pero qué bueno que se sanó, ¿no? ¿En qué porcentaje pasa eso? Es decir, lo que quería yo es como un poco ir a la parte que tú dices que es la parte espiritual. Y esa parte espiritual, si tú no la tienes, pues también te vuelves a lo mejor muy, muy racional, ¿no? Y entonces a veces en lo racional hace falta en este enfoque que estamos mencionando, integral, pues falta esa parte, le faltaría a esa persona esa parte espiritual. Y es lo que de alguna manera tampoco le favorecería. No lo sé. Pero tal vez no me estás entendiendo, porque no se refiere como a esto como que rece y que eso vaya a dar un cambio en su... es como un ejemplo de algunas que así lo visualizan. Sí, ¿Tú qué opinas de eso? O sea, se refiere más bien a una necesidad, o sea, como a un sentido o significado que le dan a la enfermedad y que eso puede hacer que genere o no genere cambios en su comportamiento, que pueden ser positivos o pueden ser negativos, o que tengan una necesidad de trascendencia o una necesidad de qué va a pasar después de la muerte, ¿no? En este caso, que son pacientes que van a morir, por ejemplo, pues muchas veces es algo importante, pero que eso vaya a curar y que milagrosamente no. De hecho, es muy importante que nosotros, como psicólogos de la salud, justamente pues aprendamos a basar nuestras opiniones en evidencia. Y esto implica saber explicar de manera científica pues las cosas que pasan y que podamos nosotros hablar pues un mismo idioma que el equipo médico, ¿no? Para que podamos tener esta comunicación y transmitir los objetivos al paciente y tratar de ayudar a que se puedan lograr, ¿no? Okay. Bien, ahora la siguiente pregunta es si has desarrollado o participado en acciones para ser implementadas con el objetivo de favorecer y mantener estados adecuados de salud. ¿Has estado y dónde has ido o cómo has ido? En México, en el Distrito Federal, en el Hospital General Manuel G. González, trabajé en una clínica de obesidad y de cirugía bariátrica. Entonces ahí trabajábamos mucho con promoción de estilos de vida saludables, alimentación
alimentación, ejercicio. Actualmente aquí trabajo con pacientes con cáncer, que si bien no son pacientes que tengan un adecuado estado de salud, pero bueno, el enfoque es un poquito diferente, va más enfocado a calidad de vida, que el paciente pueda tener una buena adherencia al tratamiento y pues adecuada calidad de vida, mejorar la comunicación con el paciente, su equipo médico y su familia. Muy bien. Y bueno, esto también es muy importante, yo creo que es de las cosas que al psicólogo de la salud, no lo sé en tu caso, tengan ganas de intervenir. ¿Has tenido oportunidad de diseñar estrategias de planeación para prevención de la salud? Prevención de la enfermedad, ¿no? Es decir, hablo en el... no es que más adelante te voy a preguntar otras, pero tal vez esta pregunta esté muy relacionada con la anterior, donde dice que si has implementado acciones en algún lugar y ya me dijiste que sí. Entonces, bueno, aquí el diseño de estrategias, pues es lo que tú ya me respondiste como que sí, ¿no? Ahora, ¿cómo abordas la problemática de un paciente con enfermedad crónico-degenerativa? Desde acciones individuales, familiares, colectivas o con grupos de apoyo. Depende. Generalmente lo que se hace es una evaluación al paciente. Hay que ver qué está entendiendo, qué creencias tiene, qué piensa. Cuando hacemos esto tenemos que tener conocimiento de qué es la enfermedad y también de qué cuidados requiere, cuáles son los retos para ese paciente. Por ejemplo, si tiene que hacer modificaciones en su rutina, si se cambian sus roles, si él tiene que tomar un medicamento cada cuánto. Entonces eso nosotros lo tenemos que conocer para justamente poder ayudarle a afrontar esta enfermedad, ¿no? Entonces vemos pues qué está entendiendo, qué creencias tiene, cómo se siente, sus redes de apoyo y cuáles son los principales retos que está teniendo, además de evaluar el estado emocional del paciente. Dependiendo de lo que salga de esta evaluación, haces una intervención. Acuérdate que en psicología de la salud pues tenemos los objetivos que son muy importantes, que es justamente promover el estado de salud lo más que se pueda. Entonces eso va probablemente a hacer mayor adherencia al tratamiento o los cambios en sus hábitos, dependiendo de la enfermedad y de las barreras que tenga ese paciente. Entonces se diseña una intervención. Pudiera ser de manera individual, a veces tenemos que involucrar a la familia. Por ejemplo, si hablamos de obesidad, pues como muchas veces los pacientes comen acompañados, pues es importante que la familia se involucre, ¿no? Para que no nos sabote el tratamiento. En el caso de cáncer, también es importante ver el apoyo social que está teniendo el paciente, porque la familia puede adoptar diferentes roles, ¿no? O sobreprotegerlo, o hacer como que no pasa nada, o de plano evitarlo. Entonces, dependiendo de lo que esté pasando con la familia, a veces comunicarle el mismo diagnóstico a la familia puede ser complicado. Entonces, dependiendo, se hacen intervenciones. Los grupos de apoyo pueden funcionar cuando tenemos problemáticas un poquito más específicas. Nosotros, por ejemplo, tenemos grupos para cuidadores de pacientes oncológicos. Entonces, tenemos esta situación que tienen en común y vemos talleres, son un poquito más psicoeducativos, ¿no? Como para que sepan qué es la sobrecarga del cuidador y un poquito para promover el autocuidado en los cuidadores. En tu quehacer cotidiano, ¿dónde intervienes más? ¿En acciones de primer nivel, que es desde la prevención, o de segundo, cuando ya existe la enfermedad, o de tercero, paliando la enfermedad? Pues yo creo que más bien en tercer nivel. En este caso, en tu trabajo actual, que son pacientes que ya están en tratamiento. Bueno, ahora, no lo sé si en algún momento me mencionaste que también eras docente. Sí. Sí. Bueno, ahora entonces, respecto a esto, ¿con tus alumnos has propiciado acciones de promoción de la salud? Sí. ¿Y cómo ha sido? ¿Qué resultados has visto? ¿Cómo los has emocionado? Pues no sé, a veces, por ejemplo, que organizamos ir todos a una carrera un fin de semana, o
Por ejemplo, a veces les doy clase de modificación de conducta y pues les dejo de tarea que ellos alguna conducta que tengan desadaptativa se hagan un programa para ellos modificarla. Por ejemplo, dejar de fumar o empezar a hacer más ejercicio. Entonces ellos empiezan a aplicar estas técnicas en sí mismos para ver pues, cómo se hacen. Ah, qué padre. Y bueno, y si has diseñado o has participado en campañas de promoción a la salud, ¿y en qué ámbitos ha sido? Pues no tanto de yo diseñarlas, o sea, he ido a esas brigadas donde, por ejemplo, a tomarles la glucosa a los pacientes, o sea, gente que va a ir a alguna feria de la salud o algo así, o a aplicar tamizajes o cuestionarios de depresión en poblaciones, pero no mucho, la verdad. No. Ahora, sobre la investigación, no sé, ¿has desarrollado algún proyecto de investigación? Sí. Si es así, ¿cuál fue su objetivo? Pues he hecho varios, desde descripción de características de población, por ejemplo, con obesidad, la calidad de vida, hábitos de alimentación, en pacientes con cáncer. Hice una de uso de retroalimentación biológica en pacientes que están en radioterapia, durante la radioterapia. Estoy haciendo, bueno, tengo varias de descripción de pacientes con cáncer, de cuidadores, de sus necesidades, de creencias que tiene la gente sobre el cáncer. Y ahorita estoy haciendo uno de crecimiento post-trauma y biomarcadores inmunológicos en pacientes con cáncer. ¿Tu intención es continuar hacia el doctorado? Estoy haciendo el doctorado. Ah, ¿y cuál es, en qué área? En psicología de la salud. ¿También? Aquí no, ¿verdad? No, es un programa que se llama interinstitucional, donde participan varias universidades del país. Entonces no hay como una sede, sino está la Universidad Michoacana, la de Guadalajara, la de León, bueno, la de Guanajuato, Colima y Aguascalientes. Entonces todas estas ¿Andas en todas estas sedes? Sí, qué padre. Bueno, qué padre por Bueno, pues bueno, ya me mencionaste varios proyectos, pero a veces cuando el investigador realiza sus proyectos, pues los hace porque le gusta el tema o porque debe juntar puntos, ya sabes, en este caso con ACID requiere que si está registrado pues, puntitos por tus trabajos y llega el proyecto, tus resultados y ya los acomodas ahí en tu biblioteca. En tu caso, no ha sido así. ¿Cuáles tus resultados los han aplicado o cómo está esto de lo que tú obtienes, el resultado de tu trabajo? ¿Qué sucede con él? Pues lo publicamos. O sea, todos son proyectos que han sido publicados en diferentes revistas y a partir de algunos de estos resultados sí hemos generado cambios en la atención que damos a los pacientes. Por ejemplo, en el estudio que hicimos de los cuidadores, que de hecho fue un trabajo de tesis que le asesoré a una alumna, lo que ella encontró fue que la necesidad de información correlacionaba con la ansiedad en estos pacientes. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a meter unos talleres donde les demos más información a esta población para tratar de disminuir los niveles de ansiedad que puedan tener. Ahora, otra pregunta que se me ocurre en este momento cuando se habla esto de la validación, que pues nosotros que estamos, ahorita estoy en el tercer semestre, pues te hablan mucho de este concepto y para que sea científico pues debe de pasar por cierto proceso y una de ellas es la validación. En este caso, cuando tú sometes un trabajo, ¿cómo es que dices mi trabajo o los resultados de mi trabajo están validados? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que puedes decir esto? Bueno, pues eso lo haces con una metodología adecuada. Finalmente tú, cuando mandas un artículo a una revista, tienen un comité que va a evaluar ese trabajo y tienen como ciertos estándares, ¿no? Que cumpla con una metodología, que se tomen en cuenta los sesgos, que el análisis sea pertinente,
que el resultado sea relevante, etcétera, ¿no? Cada revista tiene sus propios criterios. Entonces esto de alguna manera pues garantiza un poquito la calidad que se tenga en los trabajos. Obviamente nosotros pues tenemos que tener cierto conocimiento de metodología de la investigación para poder de alguna manera diseñar y aplicar un protocolo de investigación, ¿no? Nosotros vimos dentro de uno de los módulos diferentes diseños para armar un proyecto. En la práctica es así, o sea, dices tú, de todos estos que vi, voy a aplicar, o simplemente ya es así como una metodología general y ya ni te fijas en que si es de qué estilo o qué diseño. No, claro que sí, depende del objetivo que tengas. O sea, seguramente lo que viste fueron diseños de investigación, ¿no? Dependiendo, tú tienes una pregunta de investigación, planteas un objetivo, ¿qué quiero yo sacar de esto? Y dependiendo de eso escoges el diseño que sea acorde a tus objetivos y ya lo aplicas. Entonces de alguna manera es seguir el método científico, lo aplicas, obtienes una serie de resultados y vas a hacer un análisis para ver pues si lo que tú pensabas era cierto o no y por qué, ¿no? Mira. Bueno, ahora bueno, ya me mencionaba, y la pregunta era, ¿los resultados de su proyecto serán aplicados para resolver alguna problemática en particular? ¿Y cuál es esta? Pues ya me comentaste algo, en este caso fue sobre el de ansiedad, lo que encontraron, y de que a partir de ahí es donde te motivas a hacer una modificación. Es decir, en este trabajo y dándole, pues, ahora sí que el carácter científico a la psicología, tú no puedes implementar algo que no haya sido validado, ¿es así? Que no esté basado en evidencia. Exactamente. Y bueno, y de las propuestas, de las actividades que has propuesto y desarrollado, ¿cuál ha sido la que más has disfrutado hasta ahora, porque eres muy joven, y por qué? Yo creo que todos tienen lo suyo, pero bueno, me gustó mucho el de retroalimentación biológica en radioterapia, porque fue algo como muy innovador y pues la niña a la que lo aplicamos pues estuvo como muy contenta y fue útil para su tratamiento. Pues también algunas intervenciones con con niños chiquitos, les explicas, por ejemplo, para el miedo a las inyecciones o a los piquetes y eso. Pero también porque son como divertidas, porque es jugando y son tiernos. Pues también a veces lo de cuidados paliativos o como ayudar a alguien a bien morir también tiene una parte como muy gratificante también. Mira, y como ser humano, ¿quién eres tú antes al inicio de tu licenciatura en psicología? Y ahora con todo este bagaje, con toda esta experiencia que tienes aplicando tus conocimientos, ¿quién eras y quién eres ahora? No, pues es que cuando entras, pues nunca hubiera pensado que esto existía o que se podía hacer, ¿no? Pues obviamente muy diferente, ¿no? Como, pues tal vez más orientada al trabajo o a esto, y pues también me ha cambiado mucho mi forma de ver la vida, pues por la población que veo básicamente, en el sentido de pues, apreciar mucho más nuestra salud, de apreciar pues, los momentos bonitos que tenemos, básicamente. Bueno, ahora vamos a criticar un poco al sistema de salud mexicano. Yo me di a la tarea en una de las actividades que me pidieron que buscara en bolsas de trabajo qué eran los requisitos que le pedían al psicólogo de la salud. Entonces
Entonces, bueno, encontré 2 que 3, pero no decían psicólogo de la salud. No. O sea, decían, se requiere que haga tal, tal. Puede venir un profesionista pedagogo, puede venir un tal y tal, pero no dice exactamente si es psicólogo de la salud. Vi uno que era, pero era para dar como prácticas, ahí sí era muy específico. Entonces, es decir, la aceptación del psicólogo de la salud, a pesar de que lo que hemos leído en nuestros textos dice que en otros países desde los años 70 es muy importante su presencia. Y entonces, ¿tú qué opinión tienes con respecto a la ausencia del psicólogo de la salud en el sistema de salud mexicano? Sí, pues es muy lamentable, creo yo. Creo que tiene que ver con algunos factores. Uno de ellos es la falta de conocimiento de esta especialidad por parte de los médicos y administrativos del hospital. También creo que tiene que ver con la capacitación que se le da al psicólogo en nuestro país y la seriedad de esto, porque pues vamos a pensar que en un hospital general haya 2 plazas de psicólogos, ¿no? Que es muy poquito, pero nadie regula que el psicólogo cumpla con ciertas características. Entonces el problema es que ese psicólogo que va a estar ahí tal vez no está capacitado para hacer la tarea que se le está pidiendo y por ende no va a haber resultados acordes a lo que se esperaría, y entonces ven al psicólogo como la persona que va a platicar ahí con el paciente, pero no ven la importancia o las tareas que se pueden hacer. Entonces, y por ende el desconocimiento de lo que es un psicólogo de la salud, ¿no? Creo que sería muy importante dentro de la educación pues hacer más énfasis en esto, que haya órganos o mecanismos que regulen la práctica de la psicología de la salud y la publicación de los resultados de los trabajos que se logran dentro de la psicología de la salud para hacer difusión. Y bueno, en este caso, pues quisiera saber tu opinión sobre los equipos multidisciplinarios, porque algo que se manifiesta mucho en los textos es que precisamente justo este enfoque holístico, pues el psicólogo de la salud generalmente debe trabajar en equipo, ¿no? No puede estar aislado. ¿Qué opinión tienes de este trabajo? ¿Cómo lo vives tú? Pues la verdad es que creo que he sido muy suertuda porque dentro de mis 2 áreas fuertes de trabajo, que han sido obesidad y cáncer, en las 2 he tenido oportunidad de trabajar con muy buenos equipos multidisciplinarios. Entonces la verdad es que es muy enriquecedor porque aprendes muchísimo de otras áreas y las otras áreas aprenden de ti, ¿no? Como te decía hace rato, pues todos hablamos pues los idiomas de todos, ¿no? Entonces el médico te dice, oye, yo sospecho que está deprimido, o yo veo, creo que está desnutrido, o la nutrióloga me dice, está ansioso. O sea, como que empezamos a ver y eso nos ayuda mucho. Es muy complejo que un equipo multidisciplinario pueda funcionar adecuadamente. Sobre todo, digo, al principio siempre pasan por una curva como de aprendizaje en donde pues hay que cuidar las rivalidades y sobre todo que se respete el trabajo de cada uno de los miembros y se le dé la importancia, ¿no? Que esos son los retos que yo he tenido o he visto en otros equipos, que a veces no escuchan o menosprecian a algún profesionista, ¿no? Bueno, no sé si esta parte ya me la respondiste, porque la pregunta era desde tu experiencia, ¿qué opinión tienes sobre la inclusión del psicólogo de la salud en equipos multidisciplinarios en tareas como la prevención, el tratamiento, el pronóstico de la salud de la población? ¿Se le incluye o de plano no lo toman en cuenta? Híjole, para prevención, la verdad, no creo. O sea, no estoy muy segura, pero dudo mucho que haya que haya suficientes psicólogos trabajando en programas nacionales. La verdad desconozco, pero sí creo que sería muy importante, porque finalmente para la prevención lo más importante es la conducta, y el especialista en conducta pues es el psicólogo, ¿no? Entonces definitivamente creo que es importante. Creo que es cuestión de tiempo también, ¿no? Como de estar picando piedra y de las personas que nos dedicamos a la psicología de la salud, pues estar trabajando y pues dando a conocer los resultados de nuestro trabajo para que se vaya pues como ganando
más su lugar. Ahora, ¿qué opinión tienes sobre el impacto potencial de los conocimientos desde el enfoque de la psicología de la salud en el desarrollo de una sociedad y de un país? Vamos a pensar el ideal que ya conozcan a los psicólogos de la salud o que tengan una difusión más amplia y la gente conozca quiénes son y qué potencial tienen. ¿Qué crees que pudiera ser? Pues creo que sería muy bueno porque mucha gente todavía tiene como esta creencia o estigma hacia ir al psicólogo, ¿no? Entonces dice, pues ¿para qué voy si yo no estoy loca, ¿no? Entonces, sin embargo, pues somos un especialista que va a ayudar a modificar ciertos comportamientos o ciertas creencias que están interfiriendo, perdón, con su estado de salud actual. Entonces, el hecho que tú vayas a un psicólogo de la salud no quiere decir que tengas alguna psicopatología o que haya algo mal contigo, sino que tú quieres modificar un hábito. Eso es lo más importante y que ese hábito va a promover tu salud. Entonces, por ejemplo, a veces aquí tratamos de evaluar a todos los pacientes, pero algunos tienen esta idea de no, es que yo no estoy loca y no quiero y no necesito, siendo que se podrían beneficiar, ¿no? Simplemente el hecho de aprender a controlar puede disminuir lo que te decía hace rato, el dolor o las náuseas, no necesariamente tiene que ver con algo emocional, sino aprender conductas nuevas para afrontar diferentes situaciones que te van a ayudar a mejorar tu calidad de vida. Entonces, ¿quieres decir que en digamos aquí en tu trabajo, como parte de un equipo multidisciplinario, no llegan primero contigo? Es raro, o sea, sí puede ser, pero la mayoría de los pacientes vienen aquí por un problema oncológico. Entonces vienen directamente con el oncólogo y ya el oncólogo se encarga de referirlos. Hay pacientes que ya vienen directamente porque necesitan un psicólogo o necesitan un nutriólogo, y entonces sí, de primer contacto pues sería yo, la nutrióloga o quien sea. Pero la gran mayoría llega directamente con el oncólogo por el problema del cáncer. Bueno, sobre el cambio actual del modelo político de nuestro país, ¿cómo lo consideras tú como respecto a la modificación del enfoque de la salud? ¿Tú lo consideras como si fuese una oportunidad de que den la vuelta hacia la prevención? ¿Cómo ves con este cambio? Desconozco las políticas actuales, la verdad. No sé si tú sepas mejor. No, digo, mi pregunta, o por lo que se me ocurre hacer esta pregunta, es porque, bueno, pues el presidente menciona mucho como el sistema neoliberal y el sistema ahora que llama liberal, ¿no? Y entonces en el neoliberal como que lo máximo era el dinero y ahora quiere como voltearlo a que el máximo sea la persona. Entonces se me ocurría que lo mejor ustedes pudieran estar visualizando como una oportunidad de poder intervenir como psicólogo de la salud, pues sobre todo en la prevención, ¿no? Porque es Mira, pues habría que ver realmente cuáles son las políticas que se han hecho con este cambio, ¿no? Si el enfoque es darle mayor salud y trabajar en prevención, creo que sería lo más acertado. Por el costo que tienen todas las enfermedades y que muchas de ellas son prevenibles. Habría que ver si realmente ese es el enfoque. Ahora, tú como psicóloga de la salud, porque ahorita me mencionas que es muy importante como pues que se conozca el trabajo de ustedes, o sea, tú lo haces, mandas tu artículo y bueno, lo leen en todo el mundo porque pues va a ser publicado, ¿no? Pero ¿hay algún grupo en el que digas, nos reunimos, tenemos una asociación de psicólogos de la salud de México? ¿Existe? Ajá. Pues tenemos grupos de, por ejemplo, egresados de medicina conductual y hay grupos específicos. Por ejemplo, hay un grupo de psico-oncología, o sea, para eso sirven los colegios o las sociedades. Entonces hay una sociedad mexicana de psico-oncología. Entonces ahí nos reunimos todos los especialistas. O el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y tiene su capítulo de psicología. Entonces ahí tú empiezas a identificar pues quiénes son los otros profesionales que trabajan en lo mismo que tú y se hace también la difusión de diferentes trabajos o a veces se planean actividades en conjunto o actividades
unidades de enseñanza, cursos, etc. Ah, mira, qué bien. Bueno, ahora sobre desarrollo profesional. ¿Consideras que la remuneración económica que tú recibes es justa? No. Pero ¿a qué atribuyes? Porque justamente también en esta investigación que hice, te digo, con las cosas de trabajo, decía, no puede ser, iba a sueldos de, a lo mejor era porque era para un practicante, pero desde 3.500 hasta 14.000 al mes. ¿Es así? ¿Y qué es lo que hace falta? Pues, mira, yo creo que tiene que ver con, no sé si lo que te decía hace rato, de como darle más seriedad y más difusión al trabajo. O sea, pues, bueno, hay una sobre, hay muchos psicólogos, ¿no? O sea, se gradúan muchos psicólogos al año. Yo creo que es de las carreras pues donde más hay gente, ¿no? Lamentablemente eso no garantiza la calidad que tengan, pero el que haya mucha demanda hace que se abaraten los salarios. Entonces, si se pusieran un poquito más exigentes, con que estuviera certificado o que tenga ciertas capacidades o habilidades, pues tal vez se podría como incrementar un poquito el ingreso. Yo creo. La valoración del psicólogo. Pero el hecho que haya tantos psicólogos, pues creo que hace que disminuya. Anda, oferta-demanda. Exacto. Bueno, ahora otra, ¿cómo te sientes respecto a los resultados de tu trabajo? Y si consideras que tu trabajo, tu quehacer es valorado y cómo lo has experimentado. A mí, yo sí estoy satisfecha, personalmente me gusta mucho. Creo que es valorado de muchos sentidos, desde el propio equipo médico, bueno, el equipo multidisciplinario en general, donde tal vez te llaman para más interconsultas o te piden de pronto como consejos específicos para cosas que han visto o dudas como de cosas que alguna vez les mencionaste, o simplemente el hecho que cada vez te tomen más en cuenta en un equipo, pues es gratificante. También, pues muchas veces los pacientes, ¿no? En oncología los pacientes tienden a ser como muy agradecidos porque están en un periodo muy vulnerable. Entonces son pacientes como muy agradecidos y el trabajo con ellos es pues es bonito en ese sentido, ¿no? Que ayudas a alguien en una situación vulnerable, que ves que se siente mejor o te agradece pues verbalmente, entonces es bonito. Ahora, pues, ¿qué motivos influenciaron tu decisión? Primero para elegir la carrera de psicología. Ajá. Y después para elegir la especialidad en salud. Ajá. Pues psicología porque siempre me ha gustado ayudar a la gente, entonces por eso escogí psicología. Y psicología de la salud, siempre me gustó neuro o me gustó adicciones. Y en el último semestre llevé la carrera de medicina conductual y me gustó mucho porque me gusta que, o sea, cambiando el comportamiento puedes tener un impacto importante en la salud física, o sea, como este puente entre lo psicológico y lo biológico. Entonces eso me gustó. Bueno, ahora al final, pues, ¿qué recomendaciones harías a los estudiantes? En este caso, mi caso es educación a distancia, pero seguramente lo podrán ver algunos otros compañeros que aún dudan sobre la elección de especialidad hacia la psicología de la salud. ¿Qué les dices? Pues que hay mucho trabajo, o sea, cada vez hay más enfermedades crónicas y que es muy necesario el trabajo de psicólogos capacitados. La verdad es que hay mucha necesidad, hay mucha demanda de trabajo en esta área, que sí es demandante, porque tienes que estudiar mucho y tienes que pues, estar muy a la altura pues, del resto del equipo, ¿no? Entonces eso implica estarte capacitando constantemente.
sin embargo, pues puede ser muy gratificante, ¿no? Y bueno, ya, finalmente, bueno, eres muy joven, así que el mundo, todo lo tienes al frente, pero tú detectas algo que digas, creo que este conocimiento me está haciendo falta. Ajá. ¿Sobre qué es? Y siempre nos hacen falta. Ajá. Sí, pues ahorita estoy estudiando mucho cosas de inmunología y de estadística, pero hay muchas cosas, me gustaría aprender más de, por ejemplo, terapias de tercera generación o los diferentes modelos de psicoterapia que se usan en la actualidad, ¿no? Híjole, bueno, pues ya no solo me resta agradecerte por tomar parte de tu tiempo. Yo sé que fui muy insistente contigo y te pido disculpa, pero fue muy agradable todo lo que me has dicho y por supuesto enriquecedor, porque pues no hay otra como que en la práctica conocer a alguien cómo piensa y cómo vive su profesión. Pues te agradezco.